Buenas tardes. Una vez más en nuestro programa Orientación Global que transmitimos pues todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Pues en el día de hoy quisiera pues hablarle del presupuesto general del Estado. Es el tema del momento. Quiero mostrarlo. Aquí tengo lo que es el tomo 1, son 3 tomos, pero esta es la parte más importante y quiero pues referirme en el día de hoy a todo esto. Yo quisiera pues de inmediato hablarle de lo que es el proceso del presupuesto. Por ejemplo, en la semana que recién terminó, el Consejo de Ministros, que es quien tiene que aprobar, ahí vemos las imágenes, junto al presidente de la República, quien tiene que aprobar el presupuesto que se va a enviar al Congreso de la República. Y bueno, pues fue aprobado con un monto de 814.821 millones de pesos. Ese presupuesto es el que va, entonces se somete y ya en esta semana pues se llevó también, antes del día 1, dice que hay que colocar, que hay que llevar al Congreso Nacional, debe depositarlo el Poder Ejecutivo. Y así se hizo, se depositó en el Senado de la República. El Senado de la República conformó una comisión bicameral que está presidida por Dionis Sánchez, entre otros senadores. Igualmente, la Cámara de Diputados pues lo hizo ayer. La Cámara de Diputados lo hizo ayer y precisamente pues designó al diputado Ramón Cabrera para que presida por la Cámara de Diputados, que es quien les habla. Nosotros entonces representamos al Poder Legislativo en la Cámara de Diputados, somos el presidente, pero para fines de la comisión bicameral somos el vicepresidente ahora de esa comisión. Eso está compuesto por unos 15 legisladores, por todo, y entonces ahí comienza la discusión de lo que sería este material. No ha sido convocada todavía esa comisión bicameral para el estudio de este presupuesto que se llama Presupuesto General del Estado 2018, que está basado en la Ley Orgánica de Presupuesto, que es la 623-06. Cuando regresemos de la pausa, quiero entonces entrar en algunos detalles de cómo se hace, cómo nosotros hacemos ahora en esa comisión bicameral y algunos aspectos de modificaciones que se hacen, otros creen que se pueden hacer, unos sí, donde no, donde sí. Eso lo vamos a hacer y lo vamos a hablar después de la pausa. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado.
Tuve quemaduras en los costados, en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Si necesitas información sobre pensiones, salud y riesgos laborales, comunícate al Centro de Asistencia Telefónica de la DIDA, 809-472-1900. Un equipo de técnicos estará disponible para orientarte. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Siguiendo con el programa y siguiendo el tema nuestro que se llama el Presupuesto General del Estado para el 2018, en este momento quiero hablarle del proceso que se sigue en la Cámara, ya en esa comisión bicameral. La mayoría de las veces, ¿qué es lo que ocurre con esa comisión bicameral? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros invitamos, básicamente, la primera reunión que se da con los representantes del Poder Ejecutivo que elaboran el presupuesto, que es el Ministerio de Hacienda, y va el ministro, va su ministro y también la Dirección General de Presupuesto. Allí nos hacen una exposición y nosotros pues hacemos la pregunta de lugar y de rigor. Luego también, después de esto, podríamos hacer un calendario de reuniones con sectores, eso varía, unas veces sí, otras veces no, de sectores que reclaman aumento en el presupuesto, que siempre hay y muchos, porque el presupuesto, por lo regular, siempre es un presupuesto limitado, con ingresos limitados. La posibilidad de siempre de modificar el presupuesto, ¿cómo lo hacemos? Para modificar el presupuesto hay que modificarlo es con las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados, con esa estructura que tenemos, para poder modificar ese presupuesto, las 2/3 partes. Pero conseguir las 2/3 partes es complicado en el Congreso, porque ahora se requiere las diferentes bancadas, que las diferentes bancadas pues
se sumen a la modificación de ese presupuesto. Y por lo regular eso es complejo. No es que no se pueda hacer, pero es complejo. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se hace? Cuando esa comisión bicameral tiene observaciones al presupuesto y hay que hacer algunas modificaciones, nosotros entonces negociamos esa participación con el mismo Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y cuando hablo de la negociación hablo de convencerle de que hay que hacer una modificación, hay que aumentarle a X partidas, a X ministerio, a un sector descentralizado, etcétera. Entonces se conversa con ellos para que esa modificación se retira y el Poder Ejecutivo envía un adendum a esa comisión. Si se llegara a la modificación, a entender la modificación, pues entonces ellos envían una modificación de nuevo. ¿Por qué lo hacemos así? Por lo que hemos dicho. Porque es difícil la modificación, conseguir las 2/3 partes. Mientras sea el Poder Ejecutivo que envíe la modificación, solamente se requiere la mayoría, la mitad más uno de los presentes, y no hay ningún inconveniente. Entonces siempre se apela mejor a ese diálogo con el Poder Ejecutivo cuando se entiende que hay que hacer la modificación, porque de lo contrario abre el abanico general en la Cámara. Entonces ya allí, en el Senado es fácil, porque en el Senado el partido de gobierno tiene la mayoría, tiene una mayoría aplastante, pero en la Cámara de Diputados no. Se requiere allí del concurso de las demás fuerzas políticas, de los legisladores de las demás fuerzas políticas, y todos sabemos que los legisladores que tienen allí representación política tienen lineamientos políticos de no aprobar tal o cual el presupuesto, ya sea porque que es lo que más se alega, que es un presupuesto deficitario, que es un presupuesto que va a conllevar un endeudamiento mayor, o sea, diferentes opiniones allí se dan. Por eso, el riesgo de no hacer lo que vaya a las cámaras a la discusión. El riesgo político, ¿no?, de eso, porque abre un abanico de negociaciones políticas allí, y eso casi por lo regular no se hace. Pues yo quiero ahora que volvamos a hacer otra pausa y entonces venimos ya a decirle la composición misma, los montos de este presupuesto y las partidas que allí hay para los distintos ministerios que tiene el Estado Dominicano. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Si necesitas información sobre pensiones, salud y riesgos laborales, comunícate al Centro de Asistencia Telefónica de la DIDA, 809-472-1900. Un equipo de técnicos estará disponible para orientarte. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Cada
vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Antes de las imágenes, quiero hablarle de lo que se conoce en el presupuesto como balance primario. Muchas veces se habla de superávit primario, pero es el balance primario. ¿Cómo queda la diferencia de los gastos y los ingresos? ¿Cómo queda esa situación? Ese balance primario no es más que una proporción del gasto que se destina para el pago de los intereses que se pagan por la deuda pública. Es decir, una buena política fiscal trata, por lo menos cuando siempre hay déficit fiscal, de conseguir un balance primario. Porque con esa especie como de sobrante, es que se debe pagar los intereses de la deuda. Si usted no tiene balance, si el balance primario es negativo, usted tendrá entonces que todo lo que financie, todo lo que busque será para pagar deuda. Es decir, usted se endeuda para pagar deuda. Eso es lo que hemos tenido. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el gobierno del presidente Medina desde el 2012 hasta acá? Que encontró un balance primario negativo de 3.8% del PIB. O sea, lo encontró de manera negativa. Por tanto, todo lo que el gobierno se endeudaba, tomaba deuda, préstamo, financiamiento para pagar deuda. Entonces, estamos en un mecanismo envolvente. Desde el 2012 hacia acá, el presidente Medina ha tratado de bajar el déficit fiscal. Si usted baja el déficit fiscal, lo primero que usted hace es que baja la deuda pública. No la baja necesariamente porque baja el déficit fiscal, sino que agrega menos a la deuda pública. Porque ¿qué es lo que se convierte en deuda pública? El déficit fiscal. Todo lo que usted convierte en déficit se convierte en deuda pública. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente? Tratar de que cada vez
más el déficit sea menor, de que el déficit sea menor. Entonces, sobre lo que dijimos del balance primario, era de tener ingresos disponibles para poder pagar esa parte de la deuda, de los intereses de la deuda. Y él lo encontró en menos 3.2% y ya es positivo. Ya este año vamos a tener un balance primario de 0.8% del PIB. 0.8%. Es decir, que por lo menos habrá una parte de que lo generó, del pago de la deuda, de los intereses, habrá una parte que lo habrá generado la propia economía, la propia política fiscal de ahorro. No todo ya será buscado, prestado para pagar deuda, sino una parte ya lo va a producir, lo produce la misma economía dominicana. Eso es importante. Y se estima que entonces para el 2018 sea de 1.2 ese balance primario. Eso es un gran sacrificio, fiscal que hay que hacer. Bueno, visto eso, pues entonces ahora sí vamos a pasar al señor director para que nos pase una primera fílmica que tenemos acá, una imagen, para hablarle ya específicamente de cifras. No sé si es mejor irnos a la pausa para venir ya directamente con la imagen o si ya él me la puede presentar aquí. Yo dije que el presupuesto general del Estado 2018 será de 814.821 millones de pesos. Esto sería unos 64.000 millones de pesos más que el presupuesto que rige hoy, que el que está rigiendo al día de hoy es de 711.000 millones de pesos. De manera que el presupuesto para este año será 814.000. Según las imágenes que yo veo, si la elevas un poquito más, se va a ver lo que serían los ingresos, ahí está, lo que serían los ingresos que va a percibir el gobierno, que estima va a percibir el gobierno. Los ingresos que va a percibir el gobierno serán de 602.887 millones de pesos, como se puede ver. Van a ingresarle 601.241 millones por ingresos corrientes, es decir, lo que viene de la parte de los impuestos. Y de ingresos de capital le van a ingresar ahí 1.645 millones de pesos. Esos son preferiblemente de donaciones. De manera que, como pueden ver, los ingresos son apenas 602.887. Si pasamos a la otra fílmica, entonces podemos ver lo que serían los gastos entonces que estima el gobierno para el año 2018, que serán de 689, no, esa no es la fílmica, es la otra, Son 689.886 millones de pesos lo que se estima en gasto. Esas son las apropiaciones que tiene el gobierno. Es así, ahí está. El gasto que se estima son 689.886 millones de pesos. Como ustedes pueden ver, ahí está la diferencia. Entonces ese presupuesto
será deficitario, como lo pueden ver, de 86.999 millones de pesos. Va a ser deficitario como tiene 10 años siéndolo. Digo, los últimos 10 años, porque siempre estos presupuestos tienen que ser así, fruto de los bajos ingresos que tiene el gobierno. Esos 602.000 millones que dice de ingresos es equivalente a un 15.5% del PIB. Es decir, eso es lo que le llaman la presión tributaria. Eso es lo que le llaman la presión tributaria, algo muy bajo. La República Dominicana tiene realmente, está por debajo de unos 7 puntos del promedio de América Latina. América Latina tiene una presión tributaria de 23%, mientras que la República Dominicana es de 15%, o sea, los ingresos muy limitados. Entonces, esos 86.000 que es el déficit, a eso es lo que le llaman el déficit fiscal. De ese tamaño será el déficit fiscal, 86.999. De ese tamaño será el déficit fiscal. Y de ese tamaño es también lo que va a convertirse en deuda pública. Porque en términos netos, porque eso es un déficit que tiene el gobierno, de 2.3%. Este año terminaremos en 2.1% del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal. Ahora se ha bajado, de 2.3% y va a bajar a 2.2% el déficit fiscal del gobierno. Entonces, es importante que lo sepamos bien, con claridad. Nosotros vamos otra vez, a pesar del esfuerzo que hace el gobierno, a hacer un presupuesto deficitario. Eso no es inconstitucional, eso está en la Constitución de la República, que se compone de financiamiento, de ingresos, gastos y financiamiento. ¿Dónde se buscará ese financiamiento? Creo que la misma fírmica anterior lo decía, pero lo puedo leer aquí, que ese financiamiento que se va a buscar son de 86, pero en términos, ahí está, en términos brutos, lo que se va a buscar es un financiamiento de 213.678 millones de pesos. Las fuentes internas, es decir, es de 70.000, es decir, préstamos bancarios internos a la banca local, y las fuentes externas, que serían los préstamos internacionales, por unos 143.678 millones de pesos. Eso es lo que se va a buscar. Miren, es importante ahí en esa fírmica donde habla de la amortización de la deuda. Eso es lo que le llaman el servicio de la deuda técnicamente. De ese presupuesto se va a buscar, se van a destinar 63.427 millones de pesos, ese próximo un 22%, para pagar la deuda pública, que es un compromiso, que es una deuda histórica de todos los gobiernos. Una amortización, ahí está, deuda interna a los bancos de 18.945 y de deuda externa se van a pagar 44.482 millones de pesos, entre otros. Importante que lo sepan los dominicanos y dominicanas. Ahora sí, vamos entonces a una pausa, por favor.
El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Si necesitas información sobre pensiones, salud y riesgos laborales, comunícate al Centro de Asistencia Telefónica de la DIDA, 809-472-1900. Un equipo de técnicos estará disponible para orientarte. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Muy bien. Pues ahora vamos a ver cuál es la distribución por ministerio de ese gasto público, de ese gasto de 689,000 que se va a hacer. El presupuesto de 814,000, lo que pasa es que eso incluye ahí las aplicaciones, lo que se va a buscar para pagar préstamos y deuda y cuentas por pagar. Eso lleva el financiamiento, ¿no? Pero el gasto público realmente es de 689,000 millones de pesos. Y entonces vamos a ver lo que tiene cada ministerio. Me gustaría que le presenten, ahí está lo que tiene cada ministerio. Y vamos a ver, el privilegio obviamente lo tienen 3 y 4 ministerios, son los que más tienen esto. Ahí están siempre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que reciben unos 2,000 y 4,000 millones de pesos de ese presupuesto. Entonces estaría en la Presidencia de la República, que tiene 61,974 millones. Ahí se puede ver, 61,974 millones. Está dividido entre gastos corrientes y gastos de capital. No es necesario que entremos en esos detalles, pero están los 61,974 millones en lo que tiene la Presidencia de la República. Ya hay organismos que ustedes saben que dependen de la Presidencia de la República, que se transfieren de ahí, que por ejemplo, como es el caso de la supervisora de obras del Estado, por ejemplo,
que se alimentan de ahí y otras más. Entonces, el otro ministerio, esta es la Presidencia de la República, el ministerio que más asignación tiene, como es obvio, es el Ministerio de Educación. Si todavía le hacen un close un poquitito más, todavía se podría ver, que tiene 152.765 millones de pesos. Es el ministerio que más tiene, o sea, no hay nadie, ningún ministerio, ni la presidencia, ni nadie que tenga ese 4% del PIB, que es para cumplir con la ley 152.765 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Pero siempre se habla de la educación. Lo importante es ver qué hacemos con la educación, que no solamente sea infraestructura, y en eso se trabaja para que pueda también llevar contenido. Y luego está entonces salud. El Ministerio de Salud, que está ahí, tiene unos 78.381. 78.381. Eso debe ser más en el futuro, no para este proyecto, porque uno no sabe entonces a quién quitarle y a quién ponerle, porque ese es el problema del presupuesto, que hay que quitarle entonces a alguien porque no hay ingresos suficientes. Hay que quitarle a alguien para ponerle a salud. Eso no incluye esos 78.381 que dentro del presupuesto que tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo, la supervisora tiene uno, no tengo ahora el número, pero tiene asignado la terminación de hospitales, unos 50 y pico de hospitales que tiene, que hay que terminarlo y que eso lo tiene la supervisora de obra del Estado. Es decir, que eso habría que agregárselo a salud. De manera que es una cifra considerable. Obviamente que los que están en huelga ahora no van a decir que eso es mucho, falta mucho. Creo que aquí hay que hacer el presidente, y yo soy testigo de que el presidente está muy preocupado con esto de los hospitales. Lo que pasa es que es lento. Nadie puede tomar las infraestructuras de un hospital y cerrarlo. Es decir, es un proceso de mudanza y modificación. Tú no puedes eliminar la emergencia de un hospital y cerrarlo para construir otro. Debe ser un gran proceso de mudanza, etcétera, etcétera. Y se está en eso. Soy testigo de que el presidente ha estado muy detrás de eso, de la remodelación y construcción de otros hospitales. Siempre lo ha ponderado, creo, y el hecho de que tenga privilegiado aquí educación y salud, me deja muy satisfecho que el presidente envíe al Poder Legislativo, nos envíe un proyecto de esa naturaleza, donde se privilegia la salud y la educación. La educación es la mejor inversión que se puede hacer, pero hay que estar lleno de salud para ello. Igualmente también agrega aquí, está agregando uno para los órganos constitucionales, para la seguridad social, está agregando unos 40.000 millones de pesos. Quiero seguir leyendo, junto con los que nos observan por televisión, con los televidentes de este gran canal Cinevisión, Canal 19, las partidas. Luego quien tiene
La asignación mayor después es el Ministerio de Defensa, que tiene 29.834 millones de pesos. No, eso es falso. No son ellos. Está Interior y Policía. Está Interior y Policía. Recuerden que aquí están las gobernaciones y los ayuntamientos. La transferencia que se hace. Igualmente está Obras Públicas, que tiene 33.126 millones. Debería tener más, porque Obras Públicas, ahí se está haciendo un gran trabajo, se está trabajando y son obras costosas. No sé cómo va a ser el manejo ahora de esto, después de esa tormenta que hemos tenido, cómo lo va a manejar el gobierno con los fondos que tiene disponible todavía de este presupuesto. Y tenemos también entonces que el Ministerio de Hacienda tiene unos 19.000 millones de pesos, pero que eso es, ahí están incluidos los manejos de activos financieros y otros compromisos que cubre. Finalmente, quiero, fíjense el total, los 689.000 millones de pesos. Hay otros ministerios que están ahí, ya tienen valores de medio ambiente, 11.168 millones de pesos. La educación superior, 13.817, que también eso es educación, porque hay que ver la funcionalidad. Esto es educación superior, es también educación, tiene 13.000 millones de pesos. Quiero entonces que regresemos, que terminemos aquí esta parte ya del presupuesto general del Estado, porque creo que hemos hablado lo suficiente de esto. Quizás entremos en más detalle en la próxima entrega, cuando ya estemos discutiendo cualquier salvedad que se haya hecho en la comisión bicameral, porque quiero que hablemos de la ley de partido y lo que ha pasado ahora, que lo que pasó recientemente. Así que hagamos una pausa y volvemos. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Si necesitas información sobre pensiones, salud y riesgos laborales, comunícate al Centro de Asistencia Telefónica de la DIDA, 809-472-1900. Un equipo de técnicos estará disponible para orientarte. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión,
desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. En la entrega anterior, no esta, la anterior a esta, hablamos de la ley de partido y dijimos dónde estaba el tranque. Dijimos que uno de los tranques era lo de la celebración de las primarias y todavía un poco lo aplatanamos más, como lo de nosotros, y hablamos entonces de padrón abierto, padrón cerrado. A eso se ha traducido la última discusión, porque está unificado, están convencidos todos los partidos políticos que quien debe administrar ese proceso interno es la Junta Central Electoral, porque ningún partido está en capacidad de administrar ese proceso. Pero ¿y por qué es que no lo pueden hacer? Primero, porque los militantes que administran el padrón hacen lo que quieren con él el día del proceso interno. Y también está el mismo hecho de que los partidos con ese padrón son padrones inflados todos. El de mi partido, de la Liberación Dominicana, el del PRM, el del PRD, el Partido Reformista, hasta el punto de que ustedes ven que ni siquiera el Partido Reformista Social Cristiano, que celebró el pasado domingo, o hace 2 domingos, una convención de 1,000 y algo, menos de 2,000 delegados, tuvieron problemas, porque se dividió en 2 y no pudieron unificar su padrón de 2,000 personas. Para una cuestión de militantes de alta envergadura, de nivel, no pudieron. Uno dice que tienen uno allí y otro dice que tienen otro aquí. Es decir, Víctor Bisonó, mi amigo, mi colega, hizo una asamblea, ese sector que allí salió electo un nuevo presidente y hasta eligieron un candidato, a mi amigo Víctor. Y en el Partido Reformista, ahí veo a mi amigo Rogelio Genao, amigo de verdad, junto a Quique, entonces tampoco pudieron administrar ese padrón, ese padroncito. Entonces el problema es el padrón, que hay algunos partidos que ya tienen más que lo de la Junta Central Electoral, que los que votan en las elecciones. Y se supone que los partidos tienen militantes, no tienen, no son los de la Junta, no son los que votan el día de las elecciones. Pero cuando se hacen los procesos internos, señores, ¿saben lo que se hacen? Proyecciones. Si la candidatura es presidencial, llega un momento X que comienza una negociación en el país. ¿Cómo, por ejemplo? O cuando ya se dice, bueno, ya el que vemos que va a ser el candidato va a ser fulano. Vamos a decir, el candidato presidencial, no quiero sesgarlo cogiendo para donde Luis Hipólito ni para donde Danilo y Leonel y donde Quique.
solamente lo voy a poner, que ya se ve que es X el que va a ganar porque ya está tomando el 70% de los votos. ¿Saben qué hace? Multiplican 70% por el padrón completo y dicen que fueron a votar 1 millón y pico, y a veces se le pasa el padrón que ellos tienen. ¿Por qué? Porque quieren presentar un candidato ante la población bien votado. Porque no decir que nada más votaron 100,000 personas, que nada más votaron 80,000 personas, eso no sirve para ganarle afuera, vamos a decir, al PLD, que es tan poderoso. Y no voy a ser de ahí. Pero entonces lo que hace es que se arreglan esas cosas. Entonces eso es lo que se llama padrón cerrado. Tener un padrón del partido, de cada partido, y esa es la discusión. ¿Cuál es la discusión? Y ya se llevó al PLD. El PLD en la reunión pasada, y como ya es público, y yo lo dije también en el programa, el presidente Medina y la mayoría de los miembros del comité político piensan que debe ser padrón abierto. Es decir, que debe ser el padrón de la Junta Central Electoral, y ya está resuelto. Ya en vez de estar buscando por aquí, ahí está, el PRD también piensa lo mismo, el PRD. El PRM está dividido también. En el PLD, entonces el presidente Fernández piensa que debe ser padrón cerrado. En el PLD, en el PRM, piensa, como hay dos líderes, Hipólito piensa que debe ser cerrado, otra vez dice, no me importa, pero piensa que debe ser cerrado, y Abinader que sea abierto. Fíjese qué cosa. Y en el Partido Reformista, como nada más hay un solo candidato, dice que es cerrado, porque esto es así. No sé qué opinará Víctor Bisonó, pero así están las cosas, si es cerrado, si es abierto. Entonces, que en el PLD se buscó una salida, si se hubiese votado, se hubiese preferido el padrón abierto, que se quedó como en ese consenso. Ahí está una discusión ahora entre Reinaldo Párez Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, mi secretario general, y el compañero Franklin Almeida Ranciel, que dice que no es verdad lo que dijo Reinaldo. Y Reinaldo dice, no es verdad lo que dice Franklin. ¿Qué le parece? Es decir, Reinaldo dijo que el presidente Fernández quedó claro en que si le convencen que eso no es inconstitucional, que el padrón abierto no es inconstitucional, él no tendría objeción a aprobarlo. Eso fue lo que anunció Reinaldo cuando se terminó la reunión del comité político. Y dice Franklin que no, que él no dijo eso. Tengo entendido que ya Reinaldo le respondió y dijo que el testigo que tiene es el mismo comité político, de que realmente el presidente Fernández dijo eso. Es decir, ¿qué fue lo que se propuso entonces? Que vaya a una discusión constitucional por abogado, contratar abogado para que decida si el tema va a ser, si el tema es constitucional o si es inconstitucional. Es decir, que los miembros de un partido político no tengan por qué abrirse a un padrón abierto. Abrirse. Bueno, o si de lo contrario, entonces tiene que ser cerrado. Eso es una tremenda discusión. En el PRM, a pesar, son más fríos, son más partidarios, una parte de ellos, dicen que sí, que eso se debe dejar así. Lo que sí es que esto retarda la discusión en el Congreso de la Comisión Bicameral que está estudiando la ley de partidos. Ya vemos que se retiró una parte del PRM, de lo que representan, del senador que representa, los dos senadores que representan la Comisión Bicameral, creo que se han retirado, dice que no van a discutir más este tema porque ya está sesgado por el
LD. Pienso que como quiera es una ley y será el Congreso que finalmente terminará aprobando o rechazando. No podemos limitarnos a eso. Ojalá que esto no tenga contratiempo, más contratiempo, que no se siga dándole larga a esta ley, porque de que es una ley necesaria para la conducción política en la República Dominicana, para el mejor manejo incluso de las finanzas públicas de ellos, para la administración de los procesos, no hay discusión de que es necesaria. El país no puede seguir con esos sobresaltos cada año, celebrando a cada momento 84 reuniones y yendo al Tribunal Superior Electoral y discute que si sí, que si no, que si ese padrón servía, que si no. Yo me despido en este momento de todos ustedes y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo a todos.